Buenos días. Bienvenidos al noticiero Don Juanete, donde encontrarán las noticias más relevantes sobre México y Yucatán. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la pobreza y desigualdad en México. Hola, soy Ivana Gamboa y el día de hoy vamos a hablar acerca de la pobreza y la desigualdad social. Este tema es muy importante de abordar ya que en México en el 2022 el 36,3% de la población mexicana se vio afectada por la pobreza. Esto viene siendo como un 46 millones de mexicanos, que es bastante. Ahora, ¿qué es la pobreza? La pobreza se considera que es cuando una persona se encuentra en una situación o forma de vida que surge como producto de la carencia de los recursos para satisfacer sus necesidades más básicas. Ahora, ¿existen varios tipos o cómo está? Bueno, existen varios tipos, pero hoy vamos a abordar solo dos tipos, que es la pobreza absoluta o extrema y la pobreza relativa. La pobreza relativa. La pobreza absoluta o extrema es aquella que se da cuando las personas no pueden satisfacer sus necesidades más básicas. Y la ONU nos menciona que estas personas viven al día con un simple dólar. Es sumamente inhumano. Ahora, la pobreza relativa es aquella que no satisface ninguna necesidad básica para mantener sanos a las personas, excluyendo la alimentación. Ahora, este tipo de pobreza nos mencionan que utilizan las personas de 1 a 5 dólares al día. Mejora un poco, pero no bastante. Ahora, la desigualdad social es aquella que está asociada obviamente con las clases sociales, con el género, con la etnia, con lo económico, etc. Un ejemplo muy claro que se ha estado viviendo mucho en México son los famosos white chickens. Estas personas son de clases sociales muy altas, económicamente están muy bien y comparándolo con los indígenas, obviamente hay muchas diferencias, ya que los white chickens tienen muchas oportunidades de estudios, de trabajo, etc. Y los indígenas no, por su color de piel, por su religión, por su cultura, entre otras cosas. Y bueno, México es uno de los países más desiguales en el mundo. Tan solo el 10% de la población mexicana tiene concentrado más del 80% de la riqueza del país. Y esto igual afecta en el crecimiento económico de México. Según la OCDE, los países con mayor desigualdad tienden a crecer menos que los que tienen una desigualdad reducida. Igual en esto influye la educación, que es un derecho básico. Pero en México, más de 4 millones de niños, niñas y adolescentes no van a la escuela y otros 600,000 más están en una situación de riesgo de dejar la escuela por lejanía de la escuela, porque no hay escuelas en donde ellos viven o por falta de recursos. Que igual este es otro factor que nos hace ver la desigualdad enorme que hay en México, que a las comunidades indígenas y campesinas se les ha tenido rezagadas desde tiempos históricos. En los pueblos no siempre hay escuelas, aunque sean públicas, ni siquiera tienen que irse a otro pueblo para poder tener una educación, o si no, la educación no es buena en las escuelas. Y los datos solo confirman el hecho de que a la comunidad indígena se le tiene abandonada. Solamente 1 de cada 10 niños y adolescentes que hablan solo una lengua indígena y no español asisten a la escuela, mientras que 7 de cada 10 que sí hablan español atienden a la escuela. Pero esto siempre ha sido así. La respuesta es que la pobreza y la desigualdad en México tiene raíces históricas. Desde la época de los hacendados existía la gente súper rica, que eran los hacendados, y los peones, que eran básicamente los esclavos de los hacendados y les servían a ellos. Y
Pero no, o sea, eso es un ejemplo más reciente. O sea, podemos irnos hasta la época de los mayas, que hasta los mayas tenían esclavos. Entonces, si nos damos cuenta, en México siempre ha existido la esclavitud. Y aunque la República restaurada, las leyes de reforma y el régimen porfiriano trataron de cambiar la situación de las comunidades indígenas y convertirlos en una clase próspera de propietarios de tierras y capaces de ejercer una ciudadanía plena, la verdad es que ninguna de estas fue capaz de romper una estructura de propiedad de la tierra altamente concentrada. Y aunque a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se logró crear una clase media urbana apoyada ya con nuevas vías de comunicación y con una economía vinculada a mercados internacionales, la verdad es que queda mucho camino por recorrer cuando hablamos de la pobreza y la desigualdad en México. Ya con todo esto en mente, podemos concluir que la pobreza y la desigualdad social en México todos son fenómenos multidimensionales que requieren de múltiples estrategias integrales y sostenidas para su mitigación y también para su eventual erradicación. La persistencia de estas problemáticas no solo afecta negativamente a quienes viven en condiciones de vulnerabilidad, sino que también limita el potencial de desarrollo del país en su conjunto al marginar una parte significativa de la población de oportunidades educativas, laborales y de bienestar. Para lograr avances significativos, es fundamental que el gobierno mexicano, en colaboración de la sociedad civil y el sector privado, implemente políticas públicas eficaces y sostenibles que aborden las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad. Estas políticas deben incluir medidas orientadas a mejorar el acceso a la educación, promover la creación de empleos dignos, garantizar el acceso a servicios de salud de calidad y establecer un sistema fiscal más justo y más equitativo para todos los ciudadanos mexicanos. Y por último, además es importante fomentar la participación activa de la sociedad en la identificación de soluciones y de la vigilancia de la implementación de políticas públicas, así como promover también una cultura de solidaridad y empatía que impulse la construcción de una sociedad más justa e inclusiva para todos los mexicanos. Muchas gracias por ver